Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Me pillaron pidiendo agua. Y sí, a esta hora ni modo, y eso que es agua, ¿no? Pues no vayan a malinterpretar el gesto mío aquí con nuestros compañeros. Las 2 de la tarde y 1 minuto. Oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Asiento Extra, nuestro programa de los lunes, para hablar del tema político. El tema que además está llamando la atención, digamos, muchas opiniones a nivel nacional, pues tiene que ver con Liberación Nacional. Pero obviamente que hay otros temas que también quedan sobre la mesa y de ellos pues también en su momento vamos a conversar. ¿Por qué el tema de Liberación Nacional? Por lo que sucedió el fin de semana. De hecho, en las 2 ediciones, tanto desde Buena Mañana como en el programa En Contexto, estuvimos hablando muchísimo con los analistas, con la gente, en torno a lo que sucedió en la Asamblea del Partido Liberación Nacional, en donde Johnny Araya ganó la presidencia del comité político en medio de toda esta confrontación que, como decimos, ha llamado mucho la atención a nivel nacional, en el mundo político principalmente. Y digamos, confrontación como tal, quizás directamente con don Álvaro Ramos, el candidato de ese partido, del Partido Liberación Nacional. Hoy, esta edición de nuestro programa la vamos a dedicar a hacer el análisis y escuchar todos los testimonios posibles. Y de hecho, déjenme decirles que como gestión, obviamente periodística, profesional, pues hicimos todas las gestiones para tener a la mayoría de los voceros del partido aquí en esta edición de hoy de Asiento Extra. El micrófono está abierto, la posibilidad de que ustedes puedan conversar y escuchar a todos los testimonios, ese es nuestro reto diario. Entrevistas, por ejemplo, con don Johnny Araya, él muy temprano, vía WhatsApp y también a través de un mensaje grabado que nos envió, dice que no le va a meter más leña a esta hoguera. También convocamos a todas las directivas posibles del Partido Liberación Nacional. Hasta el momento no hemos recibido respuesta, solamente el señor Guillén, que muy amablemente me dice que ya obviamente en este ajetreo en el que están en estos días, pues para hoy era realmente imposible, pero igual digo, están abiertas todas las posibilidades, incluso para don Johnny Araya, para que en su momento que tome la decisión nacional. Y permítame hacer además en un contexto especial lo siguiente. Nos pusimos a buscar parte de la historia del partido como tal de Liberación Nacional. Y obviamente que yendo hacia atrás, pues obviamente uno se va a encontrar con la historia directamente de Pepe Figueres. Y entonces hicimos una reflexión que creo que vale la pena, que este mismo ejercicio de los partidos políticos en esta contienda en la que estamos entrando, de los propios partidos, que todos van a tener sus problemas internos, todos van a tener algunas disidencias, cismas que se presentan dentro de los partidos, es normal, etcétera, pero también como parte del ejercicio periodístico e histórico, pues ir aprendiendo eso, de la historia de los partidos. Permítame entonces, y ya voy a saludar a doña Katia, que ya la veo en la comunicación, recordar esa parte con un testimonio. Hablar de Liberación Nacional pues significa muchas cosas. Primero el testimonio de este hombre, de Pepe Figueres. Escuchémoslo. Yo no me imaginaba que al tiempo íbamos a fundar un partido y que ese partido, primero un movimiento de liberación nacional, cuya carta fundamental la redactamos en la finca de Francisco College, que se llamaba La Paz. Pero, y eso es una anécdota histórica, no se le pudo poner como queríamos, Carta de la Paz. En tiempos venideros, ¿por qué no se pudo, habiendo habido esa sugestión? Será incomprensible, porque en ese momento
era muy popular la pintura aquella de Picasso con la paloma de la paz. Y Picasso dice que era comunista, era un artista. Ergo, si nosotros decíamos la Declaración de la Paz o la Carta de la Paz, en nuestro documento fundamental, era un documento comunista o marxista o lo que usted quiera. Es que hacía la imbecilidad humana y los estados de opinión nacional y mundial son muy variantes, ¿verdad? Muy variantes. Y digo, recordar o recorrer estas historias son apasionantes de cómo el país comenzó a construir una nueva forma de ser, de construir además instituciones. Y si uno hace el ejercicio con Liberación Nacional, pues obviamente que debería hacerlo con la Unidad Social Cristiana, porque son partidos históricos. Y ya poco a poco, cuando van apareciendo otros partidos, pues también de ellos hacer una reseña y comprender mucho más. Esto es hablar del desarrollo político, de hablar del desarrollo institucional del país, de eso no hay ninguna duda en los últimos, ¿qué será? 60 años. Porque Liberación Nacional pues forma parte de esta historia del país y son páginas en las que se escribieron la historia de muchas instituciones de hecho. Esa campaña que en 1953 se presenta el Partido de Liberación Nacional como tal y don José Figueres Ferrer como su candidato, que gana además abrumadoramente. No sé si los historiadores la establecen como a partir de ahí saber que hay un partido y que a partir de ahí también muchas cosas comenzaron a cambiar y después ya con el bipartidismo como tal. Porque a partir de ahí además, y decíamos ahora, pues se impulsa la Junta Fundadora de la Segunda República y nace el ICE, nace el Instituto Nacional de Vivienda, el INBU, sabiendo además que ya son 7 liberacionistas que en 9 elecciones han representado a su partido como gobierno. El último fue el de doña Laura Chinchilla. Es decir, todas estas cosas son muy bonitas comprenderlas, saber en dónde estamos y saber más de un partido político que ha sido tan importante, que está en medio de todas estas trifulcas internas, si se quieren llamar así, en medio de toda esta confrontación, pues bueno, decimos, parte de la actividad política. Por eso tener a un analista como doña Katia Benavides es de verdad importante para nosotros también hoy. Doña Katia, qué bueno saludarla de nuevo. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí encantada de poder compartir con ustedes un tema tan relevante como viene a ser el tema de cómo están nuestros partidos políticos, porque yo creo fielmente que los partidos políticos son la base de nuestra democracia y tenemos que ser muy críticos y en relación a lo que sucede y también tratar de apoyarlos en todo lo que se puede para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Claro, usted la que sabe, usted la que pues conoce mucho de la historia política, no exageré nada y si en alguna de estas cosas que dije me tiene que corregir, lo hace, por favor. Pero obviamente digo yo que hablar de política hay que conocer la historia de cada uno de ellos, ¿verdad? Los antecedentes vienen a ser muy relevantes y en el caso de Liberación Nacional es muy importante de entender cómo nace como agrupación política y cómo logra. No es poco decir cuántas veces han ganado la presidencia de la República, cuántos diputados han tenido durante todos estos años en la Asamblea Legislativa construyendo la política pública que hoy rige nuestro país. Y tampoco está de más indicar que es el partido que tiene más años sobreviviendo en nuestra sociedad. Claro, y decía además, doña Katia, que por ejemplo lo que pasó el fin de semana dentro del Partido de Liberación Nacional y lo que está pasando muy directamente entre Johnny Araya y el candidato del partido, don Álvaro Ramos, yo no sé si eso es normal que pase, pero sí llama mucho la atención que el propio candidato a la presidencia sea quien llame a los líderes históricos del partido a decirles háganse a un lado. Eso sí suena raro. Bueno, sí, evidentemente hay un tema acá de la posibilidad de ser electo y
poner su nombre en una papeleta, eso es una libertad que tenemos. Sin embargo, también sabemos que hay unas directrices, o al menos así lo ha hecho ver don Álvaro Ramos, de querer enfocar las discusiones y cambiar lo que tanto le han criticado a Liberación Nacional. No está de más decir que a pesar de que es el partido que más años tiene en nuestra historia política, eso le tiene una carga importante de que son las personas también que han estado llevando al frente este movimiento político. Entonces, no está de más ver y analizar desde ambos puntos de vista, ¿verdad? De decir, alguien no participe activamente, ¿verdad? Pero evidentemente hay personas que representan dentro de sus cantones o dentro de sus provincias movimientos importantes, ¿verdad? Que ya hay personas que creen en ellos y ven los liderazgos de ellos reflejados y identificados. Pero también, por otra parte, hay condiciones de la campaña política que lo que están tratando es de cambiar lo que más se le ha criticado al partido, que es el tema de la renovación, y como lo decía en la mañana, no es un asunto, no es una deuda de ahora, es una deuda de muchísimos años, donde las estructuras posiblemente no han tenido la renovación que se esperaba con la rapidez que se espera para poder responder y conectar con el electorado en este momento. La pregunta es, doña Katia, si no resulta en su momento un poco grosero que quienes hicieron parte de la historia del partido y lo hicieron grande como partido, se les diga hoy, háganse a un lado. No sé, eso cómo puede sonarle, quizás a una nueva camada de integrantes de Liberación Nacional o jóvenes que quieran integrarse al Partido de Liberación Nacional. Ese discurso puede sonar bien porque pues ellos son quienes desde la base también han pedido eso, pero no sé si y la palabra además no sé si sea como un poquito grosero, pero usted me dice. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí es un poco, la palabra creo que grosero queda todavía corta, ¿verdad? ¿Será? Porque en estos temas evidentemente hay una entrega, un trabajo de esas personas que han estado por muchísimos años siendo parte de la estructura y aportando al partido con muchísimo trabajo, que es lo que los ha llevado, como usted anteriormente decía, a 7 veces al poder. Sin embargo, también cambiar, hacer renovación, integrar. Yo no sacrificaría el tema de la experiencia de que tienen algunas personas y el aporte positivo que pueden hacer, pero evidentemente es una crítica que se le ha hecho a los partidos tradicionales de que son los mismos de siempre, y esa es la imagen que ahorita la campaña de Liberación Nacional quiere dar, quiere decir, ya no somos los mismos de siempre, somos personas diferentes. Hay un término que le llaman caras frescas o caras nuevas dentro de los partidos, y evidentemente también no solo las caras, sino las ideas, Sí. ¿verdad? Yo no creo en un tema de renovación solo de porque tengo menos edad o bajemos el promedio de edad de los que participan, venga a hacer un cambio relevante en la estructura, sino también tiene que ver con ese cambio de ideas, de volver a conectar con el electorado, de ver que lo que el electorado está pidiendo para volver a tener participación activa en la toma de decisiones. No solamente ahora a lo que se está apostando, a lo que ellos están apostando, es volver a Zapote, por llamarlo de alguna forma, de manera más territorial, ¿verdad? Volver a gobierno, volver a gobernar, pero yo no creo que sea un asunto de que tengan que ser jóvenes o nuevos, sino que tiene que ver con un asunto de fondo de las ideas que se proponen para hacer los cambios que la sociedad ahorita está meritando, y en este caso, como se hicieron en el 49, abrir una discusión grande, ¿verdad?, de qué es lo que estamos buscando como país, y que esos aportes puedan venir a sumar y a ver qué es lo que se necesita realmente para que el país siga siendo lo que tenemos.
Lamentablemente de algunas generaciones damos por sentadas algunas cosas porque siempre las hemos tenido, pero no hacemos ese análisis de cómo fue que llegamos a tenerlas y cómo es que se han logrado mantener en el tiempo. Creo que esas son dos preguntas que nosotros ahora nos tenemos que hacer, porque somos algunas personas, estamos en generaciones que damos por sentadas algunas cosas porque siempre las hemos tenido y a veces no las valoramos. Bueno, vamos a poner en contexto entonces, así como se llama el programa en la mañana, pero ahora aquí en Asiento Extra, para escuchar y recordar en su principio qué fue lo que dijo don Álvaro Ramos, que se lo dijo a los medios de comunicación y además envió después un video acompañando esa declaración. Y lo primero es obviamente esa invitación para que Johnny Araya pues no participe en la campaña, no presente su nombre para la asamblea. Escuchémoslo. Pero sí queremos dejar muy claro que don Johnny Araya no ha sido parte de esta campaña, no lo va a hacer, no va a contar con nuestro apoyo en lo absoluto para que sea un diputado, no va a ser parte del gobierno. Él es parte de una vieja liberación, una liberación que se ha caracterizado por muchos cuestionamientos desde la ciudadanía. Estamos convencidos de que él debe enfrentar los cuestionamientos que se le han hecho sin estar simultáneamente buscando participar en el poder. También queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto, este movimiento nacional que estamos liderando para una nueva Costa Rica, en vez de apoyar eso, desean apoyar a don Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento. Es que doña Katia, esta explicación que entrega don Álvaro Ramos es contundente, porque es que además dice quien lo apoya a él no me apoya a mí. Y yo no sé si en algún momento algunos de los líderes actuales de Liberación Nacional haya hecho alguna queja en el sentido de que una declaración así pueda generar inquietud dentro del partido o por lo menos incomodidad. Bueno, vamos a ver, en algunos momentos hay líderes dentro de las agrupaciones que se separan y Liberación no ha estado exento de eso, ¿verdad? Más recientemente don Gilbert Jiménez, que no sabemos cuál pudo haber sido el impacto de esas personas que les dieron el voto, liberacionistas que le dieron el voto a don Gilbert en la pasada convención con la reciente salida de él de las filas liberacionistas. Si nos vamos más para atrás, don José Miguel Corrales o don Rolando Araya, que también se salieron del partido, ¿cuál fue el impacto que hicieron dentro de la militancia como tal, ¿verdad? Quienes se fueron con ellos porque los consideraban a ellos los líderes y la persona que respaldaban. Pero una situación como la actual es la primera que yo veo, ¿verdad? Porque don Johnny no se está yendo del partido, sino más bien quería ser parte del comité político cantonal. Entonces aquí le está mandando un mensaje muy claro don Álvaro Ramos de esa participación que él quiere no tener dentro de la campaña política y dentro de la nueva renovación de la estructura que se está dando como partido. Recordemos que la renovación de estructura es un tema de requisitos para poder participar en las próximas elecciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a todos los partidos, que son procesos, como lo decía en la mañana, que están regidos por parte de los reglamentos y los estatutos internos de cada partido. Cada partido diseña cómo va a hacer esta renovación de estructura que hacen, siempre y cuando cumplan con los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones pide, y una vez que pasa esta renovación, ya ahora sí pueden participar en las elecciones. Pero en este caso puntual, la primera vez que yo veo una solicitud de esta magnitud, y también va a ser importante conocer cuál va a ser el impacto. No se nos olvide que Cantón Central de San José es uno de los cantones que tiene una alta votación dentro del país, y eso podría venir a afectar también los resultados electorales que tenga Liberación, o más bien el hecho de que ya don Johnny no participe o no tenga, ¿verdad?, la bendición por parte del candidato, venga más bien a sumarle
más adeptos al partido y la gente lo vea con buenos ojos de que don Johnny no participe, ¿verdad? Pues, están las dos realidades que hay que valorar como tal y a ver cuál va a ser el impacto que pueden tener. Claro, ahora, ¿por qué el temor? Y esto sí ya se lo pido a la analista. ¿Por qué el temor con Johnny Araya? Es decir, ¿qué es las pulgas de Johnny Araya que no quiere don Álvaro que se le peguen a Liberación? Bueno, yo en lo particular creo que tiene que ver con un asunto de que es un ex candidato presidencial que perdió las elecciones frente a Luis Guillermo Solís, a pesar de que él va a segunda ronda. Hay que recordar que don Johnny renuncia a participar de esta segunda ronda y creo que eso es de lo que le podría cuestionar ahora lo dice muy claro don Álvaro, dice de la liberación vieja. Sí. ¿Verdad? O sea, él sí hace una distinción entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, para él, don Johnny representa y refleja algo viejo de Liberación. Ya, evidentemente, ya don Johnny tuvo la posibilidad de participar, de poner su nombre en las papeletas, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, como candidato a la presidencia de la República, y ahí vemos cómo puede ser, digamos, una de las cuestiones que sea lo que le está, por llamar de alguna forma, cobrando a don Johnny Araya como figura política dentro de Liberación, como decir, bueno, don Johnny, ya usted tuvo su espacio, ya tuvo su momento, ahora déjenos a nosotros, ¿verdad?, volver los ojos, pero como lo dije anteriormente, a cómo puede ser que esto sea una señal positiva y que las personas lo vean como que sí, Liberación se está renovando y conecten con el electorado, también a nivel de militancia podría tener factores negativos que puedan venir a afectar una votación como la que se tiene en Cantón Central, porque sabemos que don Johnny es un líder reconocido dentro de San José, de Cantón Central, de San José, que también en la mañana hacía la diferencia entre provincia y cantón, pero podría venir también a afectar. Entonces ahí, ¿verdad? A como le puede sumar, le puede restar, pero eso solo lo vamos a ver con el tiempo para ver cómo la gente ha tomado la noticia. Claro. Segunda parte de la declaración de don Álvaro Ramos, es esta parte. Costa Rica está pidiendo un movimiento nacional de renovación, está pidiendo una nueva liberación, con nuevos liderazgos y nuevas formas de liderar. Aquellos que respaldan liderazgos desgastados, como el de Johnny Araya, no son parte de esa nueva liberación, son parte de la vieja liberación que tuvo prácticas políticas ya superadas. Nosotros invitamos a todos los costarricenses que quieren construir la Costa Rica que soñamos y anhelamos a que se sumen a este movimiento, porque queremos liderazgos frescos, queremos nuevas formas de liderar, queremos construir país, esa democracia que resuelve los problemas. ¿Usted tiene algún antecedente de este choque de don Álvaro Ramos con Johnny Araya? ¿Es meramente político? Es que a veces siento que don Álvaro tiene entre ojos a Johnny Araya, como decían los papás, me tiene entre ojos a mi hijo. ¿Hay algún antecedente? ¿Usted lo identifica? No lo identifico. Lo que puedo indicarle es lo anterior, don Henry. O sea, me parece que tiene que ver con un tema de que no me equivocaba, ¿verdad? Define la liberación vieja con la liberación nueva. Totalmente. Y él encasilla a don Johnny Araya dentro de la liberación vieja, que ya no responde a las necesidades de la sociedad, lo encasilla diciendo, no lo dice tan claro, pero yo sí creo que tiene que ver con un tema de que ya don Johnny tuvo su espacio y que no salió electo, y eso es lo que estás tratando de hacer el cambio para poder una vez más
ver la posibilidad de agradar al electorado y ser opción para poder gobernar este país. Entonces, sí, en lo particular no creo que sea un tema personal, sino creo que es un tema de coyuntura política para responder y cambiarle esa imagen que tiene Liberación Nacional por ser un partido que tiene tantísimos años de estar en la palestra del tema electoral. Claro, ahora, la gran pregunta es, y ya más adelante vamos a escuchar algunos de estos líderes, de hecho, algunas declaraciones por ejemplo, de la regidora, de doña Istarú Alfaro, que son como esas nuevas voces, ¿verdad?, dentro del propio partido, que vale la pena que las escuchemos también. Y eso me lleva entonces, con base en lo que dice don Álvaro Ramos, es a la nueva liberación. ¿Existe esa nueva liberación? Es decir, ¿sí se identifican nuevos liderazgos dentro del partido? Vamos, eso solo el tiempo lo dirá, y estamos a meses de entender si efectivamente existen o no existen, o más bien están quedando esos vacíos, ¿verdad? Porque esas pueden ser las opciones de personas que buscan mantenerse, de personas nuevas que buscan sobresalir y empezar a fortalecer sus liderazgos, o que empiecen a generar esos vacíos, se empiecen a generar esos vacíos. Y cuando, bueno, como para nadie es un secreto, en política no hay vacíos, no hay sillas vacías, siempre alguien llega y la llena, pero hay que entender que es un proceso al que don Álvaro está apostando en esta campaña política, donde evidentemente aquí se está dividiendo de manera importante lo que es nuevo y lo que es viejo, ¿verdad? Vamos a ver si esta apuesta le genera réditos a nivel electoral. Puede, ¿verdad?, que se den y que esos nuevos espacios se estén abriendo, pero como lo decía anteriormente, yo sí creo que es una deuda de renovación que tiene Liberación no de ahorita, sino es una factura que viene desde hace muchísimos años, y hay generaciones ya que están, ¿verdad?, cuestionando de esas figuras indistintamente si tuvieron el espacio o no. Ahora don Álvaro quiere abrir ese espacio para nuevos liderazgos y vamos a ver si la apuesta le genera réditos a nivel electoral. Vamos a ir a un corte, pero dejando este testimonio que es del jefe de campaña, don Álvaro Ramírez, en torno precisamente a la insistencia en el sentido de que Johnny Araya se haga a un lado, y que me lleva también a insistir en esta pregunta. Me gustaría muchísimo que con usted pues conociéramos mucho de esos movimientos en los partidos cuando vienen nuevas generaciones, cómo lo hacen, por qué llegan, etcétera, etcétera, y en este caso muy particular de Liberación Nacional. El jefe de campaña, repito, Álvaro Ramírez, su testimonio. Don Álvaro Ramos ha dejado muy claro que Johnny Araya no es parte de la campaña, no será parte de la campaña y por supuesto que no será candidato a diputado del Partido de Liberación Nacional. La batalla por la renovación del partido es una batalla real, es una batalla muy importante para recuperar la confianza de los costarricenses, y vamos a anunciar pronto el equipo que va a liderar la campaña en San José, que son personas que realmente representan esa bandera de cambio y de renovación. Bueno, doña Katia, permítame cumplir unos compromisos que son importantes a esta hora, un corte rápidamente, y regresamos para eso de la renovación del Partido Liberación Nacional, y obviamente escuchar otros testimonios que son claves, digo, algunos de ellos de los jóvenes que incluso se quejan porque algunos de ellos hablan por ejemplo del partido secuestrado por Johnny Araya, otros que pues obviamente buscan que haya nuevos caminos dentro del propio partido. Quedan muchas preguntas, estamos hoy dedicados a analizar un partido, ya lo haremos poco a poco, estamos apenas empezando con cada uno de ellos, principalmente pensando en eso, sus líderes antiguos, nuevos, nuevas generaciones y la política en general. Ya volvemos. Asiento Extra por Extra Radio. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. Asiento Extra por Extra Radio.
Las 2 de la tarde, 32 minutos. Hoy en Asiento Extra de los lunes de política hemos escogido reseñar obviamente la historia de un partido y aprovecharnos del evento que tuvo el fin de semana y de la confrontación política que se ha generado al interior de Liberación Nacional. Antes de hacerle de nuevo la pregunta a doña Katia, déjeme preguntarle por el hecho de Liberación Nacional. Cuando ustedes son jovencitos, muchachitos que están en la casa y escuchan hablar de partidos, ¿qué decía la gente? No le voy a preguntar si su familia era de Liberación o de la Unidad, porque pues no viene, pero sí qué se escuchaba. Incluso yo no sé si, porque antes los carros llevaban banderas de 3 partidos, 4 partidos, los que fueran, y era normal. Hoy en día ya ese bullicio político, para mí muy triste que no se escuche y que no se vea. Pero pregunto, la política estaba muy metida como en el día a día y hoy la ven más lejana. ¿La experiencia suya cuál es? Bueno, mi experiencia en mi casa, y sí le voy a contestar, tenemos, por parte de la familia de mi mamá era lo que se conocía mariachi y por parte de la familia de mi papá, pericos. Y el carro de mi casa era de los que salía con una bandera de cada lado sin problema. Siempre mucho en el marco del respeto, por supuesto, y sí, efectivamente, siento que había conversaciones más de fondo de cómo afectaba la política en el día a día en nuestras familias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ahí yo sí creo que, bueno, en mi caso mis hijos sí están muy, muy involucrados en el tema porque tienen a esta señora hablando todo el día, todos los días de política, pero cuando yo asisto a reuniones familiares, ya el tema político pasa a un segundo plano. Y me parece que sí tenemos que empezar a hacer conciencia en la ciudadanía de cómo las decisiones políticas sí nos afectan el día a día. Lo sentimos muy lejano, sentimos que las decisiones que toma la Asamblea Legislativa o las decisiones que toma el Poder Ejecutivo no me afectan y lo siento muy lejano. Nos hemos vuelto una sociedad a veces, incluso para no tener discusiones fuertes y no polarizar dentro de nuestros ambientes más privados, que hay temas que no los tocamos. Pero en mi caso particular, sí, efectivamente, sí se hablaba de eso. Por algo posiblemente estudié lo que estudié y me desarrollé profesionalmente en este tema. Y creo que en mi casa sí pasa eso. Pero cuando ya yo salgo de mi ambiente controlado, yo creo que ya esos temas los dejamos de lado, pero sí existe una necesidad de volver a hacer conciencia y de volver a entender que es importante involucrarnos en los temas particulares. Ahorita que usted hablaba de lunes de política en Asiento Extra, hace un momentito revisé la página del Tribunal Supremo de Elecciones y hay 38 partidos políticos inscritos a nivel nacional que pueden presentar su papeleta a nivel de presidencial. Entonces creo que vamos a tener que habilitar 2 días políticos a la semana, don Henry, para que nos dé tiempo a analizar todos los partidos. Sí, entonces sí la tarea va a ser más larga. Ya 38. Bueno, nos quedan cuántos lunes de aquí a que nos dejen. No vamos a tener 38, sin duda. Es más, cuando tengamos la papeleta, ya el solo hecho del ejercicio de entrevistar a cada uno de los candidatos va a ser una aventura, ¿verdad? Va a ser maratónico. Total. Y existe la posibilidad, revisando, ¿verdad? Hay también 24 partidos a nivel provincial que pueden presentar su papeleta diputadil. Entonces estamos hablando de que después podemos encontrarnos la sábana que siempre hemos hablado en febrero, de hasta 50 partidos políticos. Pues obviamente, usted usó la palabra, es maratónico, sin duda alguna. Bueno, doña Katia, porque ya voy a comunicarme con otro de los invitados hoy, precisamente dentro de Liberación Nacional, pero le hacía la pregunta, y me va a servir muchísimo para la siguiente entrevista, la pregunta que hacíamos antes de ir al corte comercial, y es,
a la nueva generación de Liberación Nacional, porque si don Álvaro Ramos insiste en la urgencia, necesidad de que los tradicionales se vayan, de los líderes históricos no aparezcan para hacer una nueva Liberación Nacional, pues nos lleva a pensar en eso. ¿Se ve? O sea, ¿habría renovación? ¿Hay con qué? Yo creo que sí. Siempre hay personas que están interesadas en mejorar su metro cuadrado y creo que la política es un espacio para eso. Me parece que hay personas que sí están involucradas en la toma de decisiones y que quieren hacer un aporte en este tema, pero, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, este cambio de renovación o de estructura, el mensaje que está dando don Álvaro Ramos es una apuesta grande, ¿verdad? Puede existir esta renovación o se pueden empezar a ver vacíos de liderazgo y eso solo el tiempo lo dirá. Pero como en política no hay sillas vacías, no sabemos si las personas más indicadas sean las que vayan a llenar estos vacíos de poder y ahí es cuando todos tenemos que buscar involucrarnos para mejorar nuestra sociedad y mantener el país que tenemos. Pues doña Katia, le agradezco muchísimo. Usted sabe que siempre vamos a vivir muy agradecidos de que su disposición, cada vez que tenemos algún tema político, pues abordarlo con usted siempre nos alegra muchísimo. Y aquí en Asiento Extra, que yo creo que tenemos que crear un día, un lunes, un foro especial sobre partidos políticos con usted y otros analistas para seguir este ejercicio que es tan bonito, hablar de política. Así es, y hacer conciencia de la importancia de nuestro voto el primer domingo de febrero, donde todos tenemos que ser críticos y conscientes de las decisiones que vamos a tomar para el futuro de nuestro país. Así que, don Henry, yo creo que no solamente van a ser lunes de política, recuerde la cantidad de partidos políticos que tenemos. No me rete. No, Katy, un abrazo, buenas tardes. Igualmente, hasta luego, un gusto verlos. Las 2:39 PM. Escuchemos voy a saludar primero, yo creo que ya está la comunicación que estábamos esperando con doña Istarú Alfaro, que es la regidora y asambleísta del Partido de Liberación Nacional, que es además de estos rostros jóvenes. Lo que estábamos hablando ahora con Katia, pues hablar de estos rostros que son jóvenes, pero tenía en deuda escuchar lo que dijo, que de hecho en el diario Colega de la Nación estaba la declaración de David Garita, que fue contendor precisamente dentro del Partido de Liberación Nacional, que fue aspirante también al cargo de la presidencia del comité político, que ganó finalmente don Johnny Araya. Él habla de un partido secuestrado por Johnny Araya. Escuchémoslo. El resultado de la votación quedó Johnny Araya con 49 votos en la presidencia cantonal de San José. Este servidor que iba contra él sacó 12 votos y hubo 12 votos nulos. ¿Esto qué significa? Evidentemente, bueno, que tenemos una asamblea de San José del Partido de Liberación Nacional secuestrada por alguien que ha sido cuestionado, ¿verdad? Que en este momento está siendo muy cuestionado por actos de corrupción, por actos que de una u otra forma no me competen a mí verlos, sino que será un juzgado, ¿verdad?, el que le toca verlos. Pero evidentemente esto le hace un gran daño al Partido de Liberación Nacional. Le hace un gran daño porque evidentemente estamos entonces ante una solicitud del candidato del partido, estamos haciendo todo lo contrario. Por lo menos mi grupo se comportó como tenía que hacerlo y presentamos los nombres, o estamos presentando los nombres contra la línea de don Johnny, pero es evidente que esta es una asamblea secuestrada por un exalcalde que no hizo el llamado que le hicieron muchos liberacionistas de hacerse a un lado y retirarse. Debió hacerlo por el bien del partido. No lo hizo, él tendrá que asumir las consecuencias de una pérdida posiblemente en el 2026. Las dos de la... Uy, caramba, bueno, no le había puesto cuidado a esta parte final de la declaración, porque claro, lo responsabilizan si algo pasa, si algo malo pasa en un proceso electoral que se avecina. 2:41 PM y ya ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Johnny Araya en aras del equilibrio, de escuchar todas las partes, pues también qué dice él, porque lamenta obviamente que Álvaro Ramos lo esté citando a salir. Casi que, como dijeron en la mañana con nuestros compañeros en el programa de la mañana, un portazo en las narices, que no quiso aceptar, pero al final ahí está siendo protagonista dentro de Liberación Nacional. Dentro de estas voces, decíamos, aparece Istarú Alfaro. Ella es regidora asambleísta del Partido de Liberación Nacional, que también ha pedido al alcalde que se haga a un lado
y que pues parece que esas voces no se están escuchando mucho. Pero me alegra además que sea Istarú la que nos atiende a la comunicación, decía, por estos rostros jóvenes, nuevos, dentro de todo este debate político nacional. Me alegra mucho verla, de hecho. Istarú, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Y usted, Henry? Muchas gracias por este espacio. No, es con mucho gusto. Es que ahora que estábamos hablando con la analista, con doña Katia, le preguntaba si hay una nueva generación, si hay con qué renovar el partido, y si el joven de hoy se está entusiasmando, si hoy le suena a los líderes políticos de comunidades aquello de el Partido Político Liberación Nacional, el Partido Político Unidad Social Cristiana, o les entusiasma otras cosas, liderazgo más individuales, historia o el reto de crear un nuevo partido, no sé. Pero dentro de Liberación Nacional, ¿ese ambiente cuál es, Istarú? Bueno, dentro de Liberación Nacional realmente sí hay una apuesta no solo a la juventud, sino a los rostros nuevos. En el caso de Cantón Central, es un proyecto que se viene manejando desde ya hace unos años y hay personas muy valiosas en la dirigencia de San José que no forman necesariamente parte de la asamblea cantonal que se llevó el sábado, pero es muy motivante ver gente joven participando en estos temas y creyendo en la socialdemocracia, que en realidad esa es la raíz de Liberación Nacional y a la raíz que debemos regresar. Claro, ahora, Istarú, déjeme hacer una pregunta antes de entrar con lo del sábado y Johnny Araya y etcétera. Preguntarle a usted en lo personal, ¿por qué usted? ¿Por qué la política? ¿Qué picó en la vida como para que quiera hacer política? Bueno, realmente desde niña siempre me gustó muchísimo el tema de la política. En los gobiernos estudiantiles yo tenía mucha afinidad de hacer la propaganda y las ideas creativas. Y me gustaba mucho el tema de la participación en ese momento, pues, de los compañeros y compañeras, pero siempre he notado que tengo un espíritu socialdemócrata totalmente, porque tuve la oportunidad de salir del país a estudiar en el extranjero, en diferentes países, y siempre estaba metida en temas políticos comparando las ventajas que tenemos en Costa Rica, porque Costa Rica es un país muy rico en muchos sentidos, especialmente lo fue en la educación. Ciertamente hoy tenemos un apagón educativo, pero comparando el modelo educativo de Costa Rica hace unos años, teníamos mucha ventaja sobre países muy desarrollados incluso. Uh-huh. No teníamos nada que envidiarle a nadie. Claro, pero no es solo el hecho de que le guste la política, su familia es política, ¿verdad? Sí, realmente mi tatarabuelo fue diputado por Sarchí. En ese momento tenía otro nombre el lugar, y mi papá también ha estado metido en la política, y pues se puede decir que yo toda la vida tengo memoria política. Claro. También. ¿Y no les resultaba en plena juventud aburrido hablar de política? Que la política a veces es aburrida, ¿verdad? Sí, bueno, realmente sí. Yo muchas veces digo que si a mí alguien me hubiera dicho hace 15 años que yo iba a estar aquí metida, me hubiera reído, sí, porque era algo que no veía en mi vida, pero me fui empoderando en el tema cuando tuve este roce a nivel del extranjero y me di cuenta de lo hermoso que es Costa Rica en muchos sentidos, especialmente en la parte social, y que ha cambiado en los últimos años. Y entonces sí creo ahora la importancia de participar de manera ciudadana. Y hay esperanza. Para mí hay esperanza, siempre hay esperanza. Claro, le decía a nuestra analista hace algunos momentos que si no resultaba de alguna manera grosero, por usar una palabra, pedirle a los que hicieron el partido y que fueron constructores del partido, históricos líderes del partido, decirles háganse a un lado que vamos nosotros. ¿No resulta un poquito agresivo eso, o definitivamente es que el partido sí necesita un sacudón? Bueno, realmente sí creo yo en los cierres de ciclo, y me parece que Liberación Nacional, uno de los errores que ha tenido es que no terminan esos ciclos, y hay personas que no ceden espacios. Me llama la atención, ¿verdad?, las entrevistas que pasó de la asamblea del sábado. Veo al señor Garita hablando de renovación, cuando él ha estado toda la vida metido en esto y buscando puestos elegibles de alguna manera en diferentes periodos de la historia de Liberación. Entonces, así como él, hay muchos personajes y muchas personajes también que no han cedido los espacios. Entonces llega un momento donde los ciclos ya se terminaron
y los espacios son necesarios. Claro, pero digo, los históricos, los de la experiencia, en muchos casos se necesitan porque abren caminos, porque enseñan caminos, etcétera, porque tampoco se puede empezar de cero, las cosas de cero como quizás algunas soñarían. Sí, no, es un tema de relevos, Okay. en lo que tal vez ha fallado un poco el partido, porque no se ha cultivado esa parte que se cultivaba en el pasado. Por eso hemos tenido grandes figuras dentro del Partido Liberación Nacional, figuras socialdemócratas. El partido era un centro de pensamiento que en este momento tiene que regresar a este origen. O sea, realmente sí tiene que haber un tema de relevos. Yo considero que no se trata de agarrar a patadas a alguien, o sea, es política, ¿verdad? Uno tiene que aprender a dialogar. No podemos pedir diálogos cuando nosotros destruimos los puentes. Entonces es importante el tema de relevos y el tema de ir cambiando lo que ha venido siendo los últimos años del partido, que realmente se aleja un poquito de la socialdemocracia. Claro, Istarú, ¿pesa más el pasado como tal por viejo o el pasado cuestionado por casos, no sé, La Trocha, caso Figueres, etcétera? ¿Qué pesa más? Bueno, realmente vivimos en una sociedad líquida, en una sociedad que tiene esa memoria en cuanto a ciertas cosas. Yo le diría de memoria selectiva, porque hay varios temas que tal vez a la gente se le olvida. Entonces pesa, por supuesto, un pasado que no fue clarificado, que fue incluso manipulado, porque ahorita el temor que yo veo es que mucha gente se informa en redes sociales con temas que no son realmente incluso reales. Entonces estamos frente a un tema de sociedad líquida complicado y pues definitivamente la gente, hay cosas que no perdonan y está bien no perdonar. Claro. Ese tipo de cosas. Istarú, cuando se habla al interior del Partido Liberación Nacional, especialmente ustedes, quienes son la nueva generación, ¿cómo se imaginan la Liberación Nacional hacia adelante? Uno, si la ven triunfando, obviamente en un proceso que viene, con una discusión política que está tan ácida, tan espinosa, o la ven renovándose pensando en otra etapa. Bueno, realmente yo puedo dar fe que yo creo en una renovación continua. En la regiduría he tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas sociales. De hecho, de esta regiduría salió la Oficina del Bienestar Animal, que es impresionante que la ciudad capital no tenga una oficina de bienestar animal. Ese proyecto sale de la regiduría mía. Y son temas sociales también. El habitante de calle es un tema que a esta regiduría le ha importado. Y entonces empieza a construir. Hay muchas personas que me conocen y me dicen, yo no creería que usted está en Liberación Nacional. Y yo pregunto, ¿pero por qué? Y es porque el pasado de Liberación en los últimos años se ha alejado de esa socialdemocracia a la que tenemos que volver. O sea, realmente yo creo en que podemos reactivar esa socialdemocracia en nuestro país y en nuestro partido. Cuando le preguntan eso o le ponen duda de por qué usted está en Liberación Nacional, entonces ¿en dónde se lo imaginan? Me lo imagino en Costa Rica en sí, porque nos estamos separando mucho de muchas ideas. Yo sé que actualmente una ideología política no es tan clara y la gente ya no se identifica con ideologías políticas, y aquí podemos entrar, ¿verdad?, en un debate un poco más hondo en eso, pero sí creo yo que la socialdemocracia se puede trabajar en todo sentido y que es la mejor filosofía. Realmente es lo que yo considero. Entonces yo creo que Liberación tiene todo para ir hacia eso, obviamente generando los espacios necesarios que se necesitan, porque se necesitan espacios necesarios. Sí, es que eso precisamente le hacía la pregunta por algo que usted respondió y era mi idea en la siguiente pregunta, que hoy en día me llama muchísimo la atención escuchar a alguien hablando de la filosofía de lo romántico que tienen los partidos políticos en su estructura. Cuando ya los partidos políticos y las ideologías casi que están mandadas a recoger por muchos, y que obviamente esa discusión de la que usted habla, que se podría llevar horas y horas, pues ha perdido terreno, y a la gente hoy le interesa más un líder, alguien con quien se identifica, y no tanto porque es que pienso Perico o pienso Liberación Nacional, ¿verdad? No sé, me llama la atención
que obviamente se abra la posibilidad de una siquiera discusión en torno a las ideologías que parecían desgastadas. Yo considero lo mismo. Creo que Costa Rica en algún momento va a tener que evolucionar a los candidatos y candidatas independientes, como lo están haciendo otros países, porque vivimos en una sociedad que no cree ya en ideologías políticas y no se puede culpar. O sea, porque hay muchas personas que han llegado con ciertas ideologías y simplemente se transforman en otra cosa o no proyectan lo que dijeron que iban a proyectar. Entonces es completamente normal que la gente siga ya más líderes y lideresas. Yo recuerdo que cuando yo entré al Consejo Municipal, a mí me decían, es que usted nunca va a poder negociar con nadie porque Liberación tiene un estigma. Y realmente he llegado no sé, a tener 11 votos de los 11 regidores, ¿verdad? Entonces todo es posible. O sea, es un tema de hacer política y hacerla bien. Bueno, permítame, antes de que se me acabe el programa, se me fue muy rápido, yo creí que estaba tan tranquilo, pero el tiempo es implacable. Porque había prometido escuchar antes de despedir la declaración de Johnny Araya, porque hemos escuchado todos los sectores, pero nos faltaba su voz. Repito que hemos insistido con él para que tenerlo en una entrevista con nosotros. Me envió un mensaje diciendo que no le quiere meter más leña al fuego. Pero ¿qué fue lo que dijo él a los periodistas allá? Agradezco a todos los delegados que de manera ampliamente mayoritaria hoy respaldaron mi nombre para ser presidente de la Asamblea Cantonal de San José, el cantón más importante del país. Me siento de verdad muy honrado, muy agradecido con ellos y con Dios, de que a pesar de las situaciones de adversidad con que me ha tocado dar esta pelea y muchas otras, porque la verdad es que mis luchas políticas no han sido fáciles. Me he tenido que enfrentar muchas veces hasta compañeros del mismo partido. En esta ocasión, lamentablemente, me he tenido que enfrentar a declaraciones adversas que dio nuestro propio candidato presidencial, que me duele, que lamento muchísimo que diera esas declaraciones, a mi juicio, totalmente desafortunadas. Y hoy la dirigencia, a pesar de las amenazas que recibió, se ha mantenido leal y ha votado por mí para ratificarme como presidente de una asamblea que voy a presidir hasta dentro de 2 o 3 años. Bueno, ahí está. Y la pregunta final, Iztaru Alfaro, es, pese a todo, Johnny Araya sigue ahí dando la pelea. No va a ser fácil, ¿verdad? La campaña como tal. No, definitivamente no va a ser fácil por muchos factores, pero uno de esos es lo que nosotros decíamos del tema de los ciclos. Creo que más allá de cualquier distancia política y demás, el señor Johnny Araya en este momento tiene temas judiciales que tiene que atender y que lo mejor sería por él, por el partido, e incluso por su familia y por todo, que se concentrara pues en otro tipo de cosas. Pero lo que yo sí quiero recalcar es que es importante mencionar que hay una gran dirigencia que no solo, o sea, que no forma parte solo de esa cantonal. Entonces, resumir San José a una cantonal es un tema que se las trae y que hay que tener cuidado con ese sentido. Pues qué bueno haber cerrado este programa especial de hoy, que desde el comienzo decíamos, qué bueno que comenzáramos hablando de la historia del partido, escuchando a uno de sus líderes fundadores, y un poco de historia de la creación como tal, de lo que generó, teniendo en cuenta que son partidos históricos junto con la Unidad Social Cristiana. De muchas de las cosas que tiene el país son producto precisamente de esos partidos, de las políticas que se sembraron a partir de esa época. Y cerrar con la juventud, con quienes están ahora asumiendo tremenda responsabilidad hacia futuro. Iztaru Alfaro, le agradezco mucho que nos haya atendido. Gracias a usted, Ángel, por crear estos espacios. Que me le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Ella es regidora, fue asambleísta del Partido de Liberación Nacional, Iztaru Alfaro, quien ustedes la escucharon, también ha insistido en la necesidad de que Johnny Araya se haga a un lado dentro del propio partido. Ese escenario no va a ser nada fácil. Lunes de política, qué interesante. Las 2:56 p.m. Terminamos nuestra edición de hoy, deseándoles una muy buena tarde. Abrigados, por favor. Hay amenaza de lluvia hasta ahora, por lo menos en lo que estamos viendo a través de nuestra ventana del Grupo Extra, aquí en la zona de Tibás. 2:56, que estén muy bien. Adiós.